Creepypasta Espíritus del pasado 4:40 de la 1 de noviembre de 2025. Mientras a lo lejos, el Kraken fusionado con el dios Anansi, estaba sobre el edificio más grande de Night City, de la ciudad que el Omega había protegido por 5 años cada noche. Allí estaba el Kraken, un ser de otra dimensión, estaba sentado con sus patas de arañas destrozadas y llenas de radiación, con sus tentáculos aún con graves heridas por el aliento atómico de Akuma, el titán japonés, el cual estaba en el suelo a 300 metros de ser dimensional, en el suelo en su forma oso común aún manteniendo su pelaje rojo. Su radiación alejaba a los híbridos arañas. Después de todo, ahora toda Night City estaba completa de tela de araña en cada edificio y con 145.000 humanos de Night City convertidos en híbridos arañas, cada uno controlado mentalmente por el dios Anansi, aunque el ser dimensional fusionado estaba débil, no teniendo su poder a máxima capacidad, seguía siendo superior a todos los guerreros y sobre todo a los más fuertes, incluso Nabu de distancia aún muy herido y curándose muy lentamente, a 2 kilómetros del gran titán sobre la cátedra de Santiago, que sus puertas estaban tapadas con autos y micros, todos derretidos por la visión de calor del supersoldado Capitán Chile, así proteger a las últimas personas de Night City. Sobre el techo de la catedral estaban los héroes buscando cómo planear derrotar al titán cósmico, con el plan creado por Yumi, la mejor estratega de combate solo igualado por Omega y superado por Leo San Juan, el espíritu de otro tiempo. El policía Abraham Hurtado pensó y simplemente soltó un silbido que resonó en la noche posta Yoen razonando en el plano de los vivos y los muertos y, ante él apareció un caballo negro como la misma noche. Él dijo hacia Yumi y Omega, con gran orgullo hacia sus aliados y su tarataranieto presente: este es mi caballo, mi fiel corcel llamado Tormenta, aunque es un espíritu siempre me ayuda, y en esta noche que según los hechiceros es una noche donde, el mundo de los vivos y de los muertos, los ligeros, sobre todo según recuerdo, el paraguas rojo que nos dio una golpiza ante, y su hermano, ellos llegaron usando agujeros negros, eso volvió más delgado la línea entre ambos mundos, vivos y muertos. Y sí, mi nieto. Traje caballería, uno tras otro, desde las nubes y la oscuridad misma de la ciudad, de aquella oscuridad absoluta, se movieron a velocidades sobrenaturales para su todos caer en forma de humo sobre la catedral de Santiago, frente a los héroes. Sobre todo cada uno de estos espíritus miraba a Omega, Andrew con gran orgullo, otros sorprendidos y atónitos. El policía de otro tiempo dijo con voz de 1800, no es lo único, si necesitamos ayuda. Nieto mío, mi niño que adoro, te traigo a tu linaje, desde 1700 Joshua Hurtado, uno de los primeros Hurtado en Chile, un hechicero que puede cortar todo en un rango de 20 pasos, aunque murió hace más de 100 años sigue fuerte como roble. Acá sus dos hijos Salazar Hurtado, el hechicero Manos de Sangre, su hermana Almendra Hurtado. Y por último, Eva Hurtado, Eva Hurtado, que tú ya debes conocer. Yumi, ella ya me contó que se enfrentaron una vez y sí, mi madre es la Llorona misma, el espíritu más conocido de Chile. Y Yumi, el plan tuyo funcionará, los espíritus ayudarán, solo necesitamos que Andrew nos guíe, es el último Hurtado de su linaje, el último hombre, junto con sus dos hermanas mayores Antonia y tú Marcela, y si muchacho ella están en bien, por Ayowen fueron donde tus padres Nina Hurtado y Cristian Sánchez, si el mismo que luchó contra el Trauco, un ser con una fuerza de 20 hombres, necesitamos que él nos guíe. Después de todo, que mejor que en Noche de Brujas Simoun Truos, el demonio de la noche, el protector de Night City, guía a sus ancestros, contra un ser cósmico. Vamos Andrew. Guíanos y dirige a tu linaje que porta tu sangre y tu voluntad, y como diría el mismo Salazar, los Hurtado no se inclinan ante reyes y menos seres cómicos. ¿Qué dices muchacho? Todos los ancestros de Andrew lo miraron, desde Joshua Hurtado, Salazar y Almendra, incluso Eva Hurtado la Llorona misma, que miraba con cierto desprecio hacia la amiga de su descendiente, Salazar vestido con ropa del 1815, el hechicero de otro tiempo, quien había matado soldados españoles con facilidad usando su magia de sangre. El miró confundido hacia el que tenía enfrente, sobre todo por su máscara y también, porque su sangre no era mágica, no tenía ninguna gota de magia en su linaje, y aún así, a Salazar y a su hermana Almendra Andrew les recordó mucho a su hermano menor Adam, quien igual no tenía magia en su sangre, pero para Salazar, el hechicero que en vida masacraba a hombres por diversión, sobre todo a hombres que luchaban por España en la independencia chilena, este hombre de 2025, le recordaba a un soldado español que solo con su sable, un tal Sánchez, había soportado sus ataques y cortes usando magia de sangre. Salazar dijo con una sonrisa en su rostro, al
Ver a alguien similar a su hermano menor, pero también con orgullo y cierto respeto que Omega fuera la mezcla de su linaje mágico y del mismo linaje del primer hombre que le dio pelea, Andrew Sánchez Hurtado, la unión de dos linajes en un solo hombre, incluso si tiene aliados cuestionables, nunca pensé que uno de nuestra sangre lucharía al lado de una japonesa, un superhombre, un espíritu y un chico con poderes de araña. Es raro sí mucho que porte una máscara y sea apodado como un demonio, pero si ellos son sus aliados en una noche así, debe ser por algo. Después de todo es de la rama Hurtado sin magia, no mágicos tal cual como Adán mi hermano y de Almendra, que lucho por la corona española en la independencia. Supongo que deberemos seguirte, ¿no? Demonio de la noche, y hazme un favor, espero no me decepciones, nuestro linaje viene directo de la anterior hechicera suprema del 1605 que vivió 125 años, mi taratarabuela, lo mismo que tú con Abraham, el hijo de Eva Hurtado, y si mocoso que usas máscara rara, tu linaje es raro, bienvenido a la familia, niño. Omega atónito y impresionado, después de todo su linaje solo sabía de sus padres, que su padre había enfrentado al Trauco mismo, quien usaba una escopeta, luchado y ganado al mismo Trauco, el conocido ser mágico chileno que robaba mujeres y hacía cositas no muy santas con ellas, quien era temido por su magia capaz de levantar hombres y lanzarlos o su poder para moverse tan rápido como un caballo corriendo, hasta relatos de su abuelo Ernesto Sánchez, quien había enfrentado a una bruja capaz de matar hombres y animales por igual y aún así, luchó y le dio pelea a una bruja usando un hacha. Abraham Hurtado solo sonrió, con calma y le coloca la mano en el hombro y Almendra la hechicera con ojos de fuego, ambas mujeres miraban con una leve sonrisa hacia el más joven de ellos. Las dos mujeres estaban felices de verlo, porque se Andrew pareciéndose a ella y a sus hijos, aunque más en ella en sus ojos que venía de su madre. Yumi Nagasaki sacó de su gabardina oscura 3 frascos, para así misma colocarse una dosis de adrenalina con nanobots que harían que en su cuerpo que irían curando sus heridas externas e internas. Ella se lo daría a Spider Killer, quien aunque tenía curación acelerada estaba muy herido. El sonriente no quiso, él disfrutaba el dolor. Ella se acercó a Omega y se lo colocó en el cuello, le dijo con tono firme mezclado con cariño entre hermanos: ten idiota, esto no es como la magia de curación de Ethan o otros hechiceros, pero te curará los huesos rotos lentamente, y hazme un favor, dirige esto, ¿sí? Ambos guiemos porque no me agrada tener al super soldado chileno mirándome con esos ojos rojos brillantes y menos al sonriente, el psicópata de tu ciudad que si fuera un monstruo, yo y la agencia Gojira ya lo hubiéramos matado hace mucho. Además oye bobo, tu cuñado sigue en tu depto y tranquilo, envíe a un agente de Gojira a protegerlo, es un perro japonés que lo cuida y sí, es un perro que ha sido entrenado para cazar brujos, él puede proteger a mi sobrino de 11 años favorito. Oye demonio, te lo dije, tu linaje es muy raro y tú que en mi cumpleaños me dijiste que mi linaje era raro por tener a Musashi un ancestro mío y tu linaje, pobre de Bianca y sí, prometo que cuando derrotemos al Kraken barra a Nancy ella y todas las víctimas volverán a estar como antes, tú mismo lo hiciste ¿no? Oye recuerda el Kraken, según mis cálculos, tras sus heridas debe estar a su 50.140% de su fuerza original. La Catedral de Santiago se convirtió en el centro de mando de una operación que desafiaba toda lógica humana. Mientras el cielo de Night City se teñía de un violeta pútrido por la energía del Kraken, la alianza más extraña de la historia chilena se preparaba para el asalto final. Yumi Nagasaki, con la eficiencia de una comandante de Gojira, ajustó su comunicador. A través de la frecuencia encriptada, la voz de Leo San Juan resonó con la autoridad de quien ha cazado dioses antes. Aquí San Juan. Los agentes de Gojira están en posición en el sector norte. Hechiceros de grado E, desplieguen los sellos de contención. No dejen que las arañas cierren el cerco. Andrew, es tu momento. Guía a los muertos y a los vivos, yo desde este lado, de Abraham, Capitán Chile, Spider Killer y los espíritus de Andrew, repito Sensei Leo. Escuchen y espero vayan hacia la misma dirección que todos, hacia el rascacielo de Night City. Hechiceros y agentes que nos quedan, después de todo ese paraguas rojo que les dio una golpiza, está atacando hechiceros de grado y agentes por igual. Omega se puso en pie. Los nanobots en su cuello siseaban, soldando huesos y apagando el dolor con una frialdad mecánica. No dijo una palabra, solo asintió hacia Abraham, quien le ofreció la mano desde el lomo de tormenta. Ambos montaron al caballo oscuro como la misma noche, el caballo espiritual relinchó, y un frío sepulcral inundó la plaza de armas, todos avanzando a gran velocidad, cada uno cubriéndose entre ellos contra los monstruos araña.
No era una marcha, era la caballería unida del mundo de los vivos y de los muertos. Joshua Hurtado, el hechicero de otro tiempo, él usando su poder mágico, él cortaba el aire con sus manos, lanzando cortes, caminaba al frente con una calma aterradora. Cada vez que un híbrido araña intentaba saltar desde un balcón, Joshua ni siquiera miraba. Sus manos se movían en el aire y, en un radio de 20 pasos, la criatura veía como sus patas eran partidas en docenas de cubos de carne híbrida. Salazar Hurtado, hechicero de la sangre, se movía como una sombra entre los autos abandonados. Sus manos brillaban con un rojo carmesí. Él canalizó su propia sangre para así disparar desde sus dedos a velocidades supersónicas, destrozaba patas de arañas con brutalidad y a otros, los golpeaba con brutalidad con sus manos cubiertas de sangre de los híbridos, mandando sus cuerpos a varios metros, logrando alejar 10 con sus ataques al igual que su padre que se acercaban, obligándolos a retroceder entre alaridos de agonía, destrozando sus patas y atravesando sus cuerpos. Almendra Hurtado, ella era la defensa. Extendía sus brazos y un aura de protección mística envolvía a los hijos de la noche y a los policías que los seguían, que habían sido convertidos. Las telarañas de los híbridos se deshacían al contacto con su luz antes de tocar a los soldados. Ella usaba su magia de fuego disparando fuego hacia los híbridos, junto con alejarlos usando fuego, magia que salía desde sus ojos. Ella, al igual que su padre y hermano, era un hechicero espíritu maldito, seres que al morir y tener un gran sentimiento al morir, se mantienen en el mundo de los vivos, y siendo más fuertes que cuando estaban en vida. Después de todo, si un espíritu maldito nacida de un humano como Abraham, un hechicero maldito nacía de un hechicero, siendo más fuertes que Abraham mismo, siendo casi el doble de poderosos, al ser originalmente hechiceros antes de morir. Eva Hurtado, la Llorona, no caminaba, flotaba. Su lamento helado cortaba el aire por encima de los motores de los blindados. Los híbridos que escuchaban su llanto se paralizaban, sus 8 ojos llorando y cor negro mientras recordaban el miedo a la muerte, dándole la oportunidad de avanzar. A los héroes, siendo liderados por Yumi y Omega, junto con Spider Killer desde los cielos, Capitán Chile volaba a baja altura, sus ojos rojos barriendo las azoteas, incinerando nidos de seda con ráfagas de calor. A su lado, Spider Killer y el sonriente flanqueaban a Omega. El arácnido usaba sus sentidos para detectar emboscadas en los callejones, mientras el psicópata de la máscara blanca se reía, cortando patas de araña con su hacha mientras gritaba dulcemente sangriento, Omega. Yumi, usando su velocidad y su katana, iba cortando y esquivando los ataques usando su visión futura de 1 minuto, mientras Abraham él disparaba desde sus revólveres alejando a los híbridos con disparos que los congelaban. Omega él lanzaba su escudo a gran velocidad de 120 km por hora, para así destrozar las patas de araña y con una agilidad, nuevamente atraparlo mientras el caballo tormenta, avanzaba sobre las calles en dirección al edificio a medida que se acercaban al radio de 1 kilómetro del Kraken y del rascacielos de Night City. La resistencia se volvió infernal. El aire se volvió espeso, cargado de una gravedad que hacía que los tanques de la Ash crujieran. El ser dimensional no los miraba, él lanzaba más y más híbridos hacia ellos. Después de todo era docenas de héroes, más aprox 100 hechiceros y agentes unidos vs miles de infectados, cada vez más y más cerca. Dentro de la ciudad se veían más y más monstruos araña, sobre edificios y tanques destrozados en el suelo. Ahí está, gritó Yumi, señalando hacia el rascacielos más alto. El Kraken Anansi estaba en la cúspide, su cuerpo herido por Akuma pero aún imponente. Al sentir la presencia del linaje Hurtado, el ser cósmico rugió. Miles de híbridos, incluyendo a la sargento Bianca, se interpusieron en el camino, formando una muralla de carne y 8 patas. El Kraken no iba a dejar que se acercaran más. Comenzó a arrancar pedazos de edificios cercanos con su telequinesis para lanzarlos contra la vanguardia de Omega. Los espíritus junto con el supersoldado chileno de visión láser destruyeron los escombros, pero aún así están rodeados por más de 10.000 híbridos, que bajaban desde edificios cercanos y rugían al verlos, con furia inhumana. Los espíritus todos se pusieron delante de Omega y sus aliados formando un círculo. El caballo tormenta desapareció. En el círculo, Yumi y Omega se cubrían las espaldas, como 2 hermanos. Spider Killer les rugía a las bestias mientras de sus muñecas sacaba agujiones. El sonriente sonría como un loco. Abraham y los demás protegían a los otros, pero era inevitable, estaban superados y aunque tenían a Abraham, el más fuerte entre los 3 espíritus hechiceros presentes, eran 100.000 vs 1, Omega sujetó con fuerza su escudo, él dirigió su mano hacia el yelmo rojo que tenía dentro de un bolsillo de su gabardina el yelmo de fuego que había sacado desde su gabardina verde. Él dijo con tono firme,
Mirado como los Kraken que estaba sobre el edificio, él y Spider Killer sentía la voz mental de ese ser, como les ordenaba a los miles de híbridos de que los mataran a todos. Aún necesitamos algo más, él sigue siendo más fuerte que todos juntos, Yumi, según tú crees que el Nix pueda funcionar. Esa cosa responde a mi comando de voz, pero la última vez te dejé a ti repararlo con ayuda de la agencia Dojira, sé que no es un tanque y mucho menos un avión, pero esa cosa tiene arsenal, para así todos podamos entrar al edificio, sino que el titán pulpo nos mate, porque, primero yo quiero matarlo, podemos. Puedo decirle y guiar a mi linaje, que lo distraigan, pero aunque sean más fuertes que Abraham, quien es superior a Capitán Chile pero por poco. Nos superan 100.000 a 1. Y el Nix, según recuerdo su arsenal puede contra estas cosas. Yumi al notar como más y más, los híbridos se acercan hacia ellos, todos rugiendo a la voz, ella apegó su espalda con la de su mejor amigo, Omega ella sujetó su espada maldita y dijo con tono firme, pero ella misma dudando de si moriría esta noche, pero al menos moriría al lado de su mejor amigo en el mundo, el Nix. Vaya. ¿No lo has visto desde esa vez en agosto? Pues digamos que lo reparé y le puse un receptor de ondas, tiene una antena que responde ante mí y a ti, está a 1 kilómetro de aquí, lo dejé escondido en un almacén olvidado, solo te aviso, tus comandos de voz aún funciona, solo que esta vez, tiene más armamento que un traje de un superhéroe gringo, oye demonio hazme un favor, si morimos acá. No mueras primero, ¿sí? No quiero verte morir y menos hoy, el Nix está con mejoras, pero ¿cuál es tu plan? Nos superan por mucho y el gigante sigue allí, heridos y pero aún nos puede matar como moscas, el ser es más fuerte que esos 3 hechiceros espíritus juntos, ella presionó un botón en su cinturón dentro de su gabardina y, aún a cientos de metros, se vio un vehículo de varias toneladas, ir acelerando más y más hasta 735 kilómetros por hora, todos miraron atónitos al vehículo, menos Omega quien juraba haber pedido el Nix meses atrás, él aún bajo la máscara de Kevlar, él tenía una sonrisa de emoción al escuchar el motor de su máquina, de su arma de guerra, su Nix avanzando en la noche con un motor que sonaba como un trueno, mientras desde su techo salían torretas disparando bolas de electricidad, que impactaron en los monstruos araña, llamado su atención, el vehículo usando el nitro, embistió a docenas de ellos, para así usar las minigundes de sus lados y atacar con grandes descargas de balas, los híbridos en manadas corrieron hacia el vehículo de guerra, que estaba a solo y el Nix se miraron por un milisegundo, pero fue suficiente para un reencuentro entre el creador y su máquina de guerra. Su creación, Omega alzó su voz, con firmeza sabiendo que era la única manera de que pudieran tener una oportunidad, él miró como Bianca convertida en híbrido corrió hacia el Nix con una furia inhumana, él miró a su mujer, el amor de su vida aunque sus ojos veían a un monstruo que pudiera partirlo en dos si quisiera, aunque él mismo tenía la fuerza de golpe de 5 toneladas y podía levantar 1 tonelada con esfuerzo. Él nunca la atacaría, él prefería morir en sus brazos antes que dañarla. Nix. Protocolo Tifón Nix. Quiero que uses el protocolo Tifón y también el protocolo Poseidón. Repito protocolo Tifón. Y, Bianca, mi amor. Mi vida. Y, te prometo que cuando terminen esto, y salvemos la ciudad a todos, te prometo Bianca que cuando volverás a ser mía. El amor de vida, te prometo que te daré unas vacaciones en Rapa Nui juntos. Lo prometo, te haré feliz mi amor, lo juro, sé que quizás ahora esté siendo controlada por Anansi, sé que es horrible y inhumano, sentir esa cosa en tu mente y cómo te usa como un títere, controlando tu cuerpo. Sé que quizás no puedes escuchar o entender ahora, porque yo ya fui mordido en el pasado por Anansi, quizás te muestre un mundo hermoso, perfecto donde no existe dolor o sufrimiento. Yo te juro con mi vida, que mataré a esta cosa y te traeré de vuelta. Nix. Ve con todo. Te prometo que te volveré a crear viejo amigo. Lo juro. Yumi dijo con tono firme pero de urgencia, mientras miraba a Abraham y los demás, mientras el Nix avanzaba a gran velocidad, siguiendo las órdenes de voz de su creador, de su padre, aunque los demás espíritus no querían seguir órdenes, y menos de una mujer, mucho menos de una viva que no portaba la sangre de su linaje, aún así escucharon a la cazadora Jap, porque Omega les decía con la mirada que la escucharán, ustedes suban, son 90 metros, ustedes deben atacar desde arriba, nosotros iremos desde dentro del edificio, intenten protegerse entre ustedes, Capitán Chile, Abraham tú y los demás ataquen con todos, necesitamos que el Kraken tenga la atención dividida, traten de no morir, porque esa cosa es muy fuerte, más que todos juntos. Intenten llamar su atención en todo momento y protegerse entre ustedes, Abraham proteger a Spider Killer.
¿Y los demás? Por favor, esta noche nadie debe morir, yo y Omega estaremos dentro esperando a la caballería que ya debe venir cerca, recuerda mantener el plan, Capitán Chile debe recibir ataques físicos para así potenciarse mediante la energía cinética, pero cuando estemos todos ya para iniciar el plan de ataque. Yo juro que protegeré a Andrew con mi vida y sé que él hará lo mismo por mí, después de todo somos casi hermanos. Omega y Yumi entraron al rascacielos y se escondieron, mientras los demás los espíritus contenían a los híbridos cercanos, otros subían hacia la cima para atacar al Kraken Anansi y que él tenga su atención en ellos mientras entraba al inmenso edificio, cubierto por telas de araña, vio como el vehículo de guerra de 36 toneladas, con 12 ruedas estaba disparando desde sus torretas, docenas de electricidad en bolas cargadas, era atacado por docenas de híbridos que lo perseguían a gran velocidad, incluso disparando cada monstruo araña tela de araña, para así detenerlo, pero aún así el vehículo de guerra que parecía más un tanque, se detuvo de golpe, desde su techo el tanque Nick soltó miles, no 5,000,000 voltios de golpe en un rango de 15 metros, logrando hacer que al menos 100 híbridos cayeran al suelo por el alto voltaje, para luego explotar soltando su última carga de 200 más. Para luego, ser destrozado por las fauces y patas de araña de los humanos convertidos, mirando fijamente hacia la cima. Estaban a las puertas del dios, finalmente están frente al que había traído tanto dolor y sufrimiento, el horror cósmico miró hacia los héroes y hechiceros que estaban en Night City, luchando contra docenas de híbridos arañas, ahora la ciudad estaba superada en número, pero aún así, lo habían logrado, dentro en las escaleras, Yumi y Omega ambos se abrazaron, con gran fuerza e intensidad, Yumi tomó su radio, con esperanza y miedo ella dijo. ¿Queda alguien allí fuera? Repito, queda alguien. Si alguien me escucha, yo y Omega logramos entrar al rascacielos, el más grande de 90 metros, repito si alguien de nosotros queda, hechicero o agente, vengan al edificio. Por favor. Respondan. Necesitamos a todos para dar el último golpe y sacar a estas cosas de nuestro mundo y patearlos a sus dimensiones. Yumi y Omega, al unísono miraron por los vidrios llenos de tela de araña, vieron un destello rojo a lo lejos, Yumi sonrió al ver eso después de todo eran bengalas disparadas por los demás agentes y estaban muy cerca solo 900, 800 metros del rascacielos, junto con escucharse desde lo alto del edificio, como el Kraken Anansi rugió con furia, aunque Yumi y Omega no lo sabían, pero sabían que algo debió dañar de gravedad a la mente colmena o al hermano del titán cósmico, ella sonrió y abrazó a su mejor amigo con gran fuerza, finalmente tenían esperanza de que podían no solo salvar la ciudad sino, quizás el país entero chileno y el mundo de dos seres que iban más allá del mundo que si no eran detenidos solo armas nucleares los acabarían con este infierno que nació en la noche.